Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Muchos cuestionamientos en lo que tiene que ver con la justicia relativa a lo inmobiliario. Muchos fraudes denunciados, muchas pérdidas de terreno, muchos desalojos legales e ilegales, muchas situaciones en todo el territorio nacional alrededor de la aplicación de la ley en la jurisdicción inmobiliaria. Ese tema vamos a agotarlo hoy con el jurista Manuel Sierra, quien ha convenido con nosotros en dialogar en torno a la jurisdicción inmobiliaria. Bienvenido, Manny. Gracias, aunque debo darte las gracias al final, pero bueno, parte de la cortesía. Es un placer para mí compartir contigo y discutir, hablar sobre estos temas de suma importancia, porque estamos hablando del capital más importante que puede tener todo ser humano. El ser humano pelea por dos cosas, por su propiedad y por su libertad. Yo no sé algunas veces cuál es el más importante. Originariamente, el hombre comenzó peleando por la propiedad, por la tierra casualmente. Luego, bueno, después de la revolución y de las esclavitudes y esas cosas, sobre todo de la Revolución Francesa, el hombre entonces comienza a pelear por la libertad. Pero entre uno y otro, tú no sabes cuál es más importante. Y lo cierto es que uno y otro andan de la mano. Manny, hemos visto muchas situaciones que tienen que ver con las propiedades. No, que si ese terreno le pertenece a una familia, que si ese terreno le pertenece al Estado, que si ese terreno tiene título, que si ese terreno no tiene título, se han ido a los tribunales en litis y terminan en un limbo muchos casos. En otros rebotan de tribunal en tribunal, o sea, un tribunal le da ganancia de causa a uno, se van a apelación en el otro y hasta ahora vuelven y ratifican sentencia. En pocos casos han variado una sentencia. En fin, pudiera parecer simple el derecho de propiedad, porque es una propiedad, un terreno, que está ubicado en un sitio que no se mueve de ahí, sí. Porque el terreno por sí, tú te puedes llevar un pedazo de tierra en las manos, pero el terreno no te lo vas a llevar. Sí. O sea, ese solar tú no te lo vas a llevar. Tú te puedes llevar una mata que está en el solar, te puedes llevar un pedazo de tierra en una funda, en un saco. Es más, puedes hasta sacar varios sacos de tierra de ahí, pero el solar se queda ahí. Lo que más va a suceder es que después que tú le sacaste varias tierras, tiene un hoyo. Y el tiempo se ocupa hasta de volver a llenarlo. Salvo que no sea una mina, ¿verdad? Salvo que no sea una mina. Y como quiera, el terreno se queda. Sí. Tú le sacas todos los minerales y todo, pero el terreno se queda ahí. El hoyo, el hoyazo, pero se queda el terreno ahí. Sí. O sea, a ciencia cierta, el espacio. A ciencia cierta tú puedes decir, sí, en la parcela tal. Sí, es correcto. En la longitud y latitud tal, ahí hay un sitio, un lugar que no es como antes se decía, que tú oyes tanto que pasa y llega a Japón en un hoyo. Tú no vas a llegar a Japón. Lo más que puede suceder es que toque un fondo y tendría que ser un hoyo muy grande. Entonces, ¿qué está pasando? Que algo tan simple, que se supone tan preciso como un terreno que está en un sitio cierto y cuyo derecho de propiedad está consignado en un documento también cierto, y que ese documento está archivado en otro lugar cierto, ¿por qué está pasando tanto que esas cosas que deben ser establecidas o que están establecidas con tanta certeza, como el terreno, como el título, como el archivo del título, terminan en una litis que uno dice, y por fin, ¿de quién es el terreno? Como sucedió, por ejemplo, con Bahía de las Águilas.
Mira, es el propio Estado que genera todas esas incertidumbres. Quien más tiene desorganización en esa parte vinculada a la tierra es el propio Estado. Y es el propio sistema político, de alguna forma, por la manera como ha venido también distribuyendo las tierras. Por muchos años el Estado Dominicano estuvo distribuyendo a través del sistema agrario muchísima tierra, y la propiedad era del Estado, porque todo es del Estado. Yo creo que hasta el propio ser humano es del Estado al final del día, ¿verdad? Sí. Porque tiene el derecho a controlarnos en nuestros propios derechos y hasta los fundamentales, el Estado. Entonces el Estado es el que genera todas esas dificultades y todas esas locuras. Nosotros tenemos un sistema muy viejo que no se ha organizado en toda su extensión, a pesar de que somos un país viejo ya. Y también las falsedades. En el país se falsifica mucho, mucho se falsifica. Y eso de alguna forma, de organización o de complicidad con muchas personas que trabajan en el propio Estado, generan entonces todos estos interminables casos. Los casos de tierra son interminables, duran años. Pero yo le atribuyo esto a la poca organización que tiene el propio sistema estatal en lo que tiene que ver con la tierra, las superposiciones que se dan, la distribución que hace el Estado de tierra, la necesidad que tiene en algunos ciudadanos de tener de alguna forma alguna propiedad mínima, que la ocupan ilegalmente y luego, porque son parte del Estado o porque tienen mucho tiempo habitando esas propiedades, las asumen como suya. Y originariamente había un sistema que una persona, por tener un tiempo ya ocupando una porción del terreno, el Estado de alguna forma se la facilitaba. Eso, de hace un tiempo a esta parte, ha venido cambiando y la gente ha ido ya haciéndose expedir sus títulos de propiedad. Pero muchos de esos títulos también han sido sobre la base de falsedades, de documentaciones falsificadas, en combinación o complicidad hasta con funcionarios del propio Estado, que fue hasta donde yo tengo entendido, conforme a lo que ha ocurrido, que ocurrió en Bahía de las Águilas y otros puntos. Aquí se falsifica mucho la parte que tiene que ver con los títulos. Y eso el Estado no le ha querido prestar la suficiente atención. Y eso es lo que ha venido generando esa inseguridad jurídica de magnitud desproporcional, que afecta inclusive la propia inversión. Y nosotros que vivimos de la inversión extranjera, sobre todo del turismo, digo yo que afecta entonces la propia inversión extranjera, porque genera inseguridad a todo el inversionista. Lo que pasa con todas estas cuestiones vinculadas a tierra es que el Estado no tiene un sistema debidamente organizado, y aunque lo ha venido organizando en los últimos años, creando inclusive legislaciones especiales, mucho más apegada al sistema constitucional, aún así se arrastran todavía muchísimos problemas, porque también la migración campesina, hay de todo un poco, que ha llegado a las zonas más urbanizadas, fíjate que ocupa y hace grandes cordones en torno a las ciudades. Los llamados cordones de miseria, los barrios empobrecidos. Si tú coges del 80 para acá, tú te vas a dar cuenta cómo creció la capital periféricamente, pero tú coges Santiago, tú coges San Cristóbal, y tú coges las grandes ciudades donde había mayor movimiento económico. Entonces, esa gente que se va pernoctando en torno a la parte periférica de la ciudad, va ocupando esos predios, pero posiblemente esos predios, por las razones que fueren, de gente que llegaron primero, o que llegaron con recursos, o que el Estado se lo proveyó,
eran dueños de esas propiedades, o que eran inclusive del propio Estado. Sí, pero hay un caso, Manny, dentro de eso, a propósito de lo que tú estás señalando, de esos cordones de miseria, está la franja entre la avenida, entre el puente Duarte y el puente Juan Bosch, en las márgenes del río Osama. Yo recordaba en días pasados que hasta la Josefa Brea estaba todo ocupado, desde el río hasta la Josefa Brea, entre la 27 y la Padre Castellano, la Sí, 17. sí. Balaguer tomó una franja de terreno, la de este lado de la Avenida España, la de este lado, o sea, entre la Josefa Brea y la Avenida España. Balaguer agarró y mandó a construir varios edificios que se lo entregó a distinta gente, a gente que vivía ahí y que no vivía ahí. Y lo convirtió en un barrio. Sí. Muchos de los desplazados se fueron al otro lado de la avenida. Se metieron al lado sur. Al lado sur, a la orilla, Sí. ya propiamente. Sí. Y ahí nace otros barrios en un terreno que era del Estado también. Sí. Porque la orilla del río, esa orilla de los Osama, era del Estado. Sí. En ese caso, ¿qué sucede? Porque el Estado construyó esos apartamentos, los entregó, los dio como propiedad, esa gente lo asumió como propio a partir de un documento Sí. que se le entregó, pero los otros ocuparon la orilla de los Osama y siguen ocupando la orilla de los Osama y se han producido hasta ventas de esos terrenos como si fuesen su propiedad. En esos casos, ¿qué puede hacer el Estado? Mira, es que es un problema serio, porque es que el Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos. Y la vivienda, de alguna forma, el Estado tiene que facilitársela a los ciudadanos. Y está así constitucionalmente establecido. El Estado tiene que darle la vivienda, o por lo menos facilitársela. Con esa llegada desde la zona rural hasta las zonas más urbanizadas, entonces se ha generado esa sobrepoblación. Que si tú buscas todos los cordones que se han generado, tanto en Santiago como en la capital, Sí, sí. son de ciudadanos que, como yo, hemos venido Del interior del del país. interior y nos hemos quedado ahí. Y hemos hecho entonces esas comunidades empobrecidas. Ahí tiene el Estado una gran cuota de responsabilidad, porque es que el Estado ha descuidado otras regiones que debió de facilitarle de alguna forma. Por eso quizás Balaguer, La frontera se está quedando vacía. quizás por eso Balaguer estableció el sistema de parcelario. Posiblemente buscaba con eso que los campesinos pudiesen desarrollar toda su vida en el campo, pero resulta que a los campesinos no se les proporcionó, no se les facilitó de alguna forma que pudiesen vivir con algún nivel de dignidad en el campo. Y los hijos de los campesinos que quieren estudiar o que quieren tener una mejor vida económica, lógicamente han dejado a los viejos allá y arrancado para acá. Entonces ya eso ha ido siendo generaciones y generaciones y ha hecho poblaciones. Balaguer lo hizo no solamente con la parte oriental, también lo hizo con la parte sur, que fueron la gente que llevaron hasta las caobas. Sí. Luego las llevaron otra vez al cementerio Cristo Redentor, Sí. porque Balaguer desalojó 2 veces de ahí. Pero resulta que esa gente, como dice la vieja expresión, cada pez en su agua, los colocaban allá, pero no se sentían cómodos en ese espacio. Vendían y volvían a su espacio natural y ocupaban otra vez. Y ahí el Estado entonces tenía poco control. Yo recuerdo que todavía en los 80 y pico
esas franjas no estaban así de pobladas. No. Tú te pones en el puente de la 17 y miras hacia arriba, cuando Peña Gómez hacía los mítines ahí en ese puente, esa parte que tiene que ver con los Tres Brazos, que llega hasta Sábana Perdida, A la barquita y ya. llega por ahí hasta yo no sé dónde, a Villamella arriba, no estaba ahí. Eso ha crecido enormemente. Y desgraciadamente eso trae consigo también la delincuencia. Sí. Por eso la capital y Santiago y todos los pueblos que tienen, y no es porque sean campesinos, no es porque la gente que viene del campo sea delincuente, es hasta por un asunto natural del ser humano que sale a buscar comida donde quiera que haya. Todo ser vivo sale a buscar alimentación donde haya, y el ser humano sale a buscar alimentación donde haya. Entonces, esos crecimientos así, esa parte, ¿verdad? Sí. Es lo que ha generado todas estas situaciones. Lo otro es de otra gente, hasta de grandes empresarios, que también han querido hacer lo mismo en una magnitud mayor que lo que hacen esos pobres. Sí, pero entonces esa parte de lo que tiene que ver con las geografías y los terrenos en los que están involucrados grandes empresarios, lo vamos a tocar después de la pausa, mami.